Buenas noches. Eh, Dando continuidad al proceso que llevamos de todo lo que es asesoría y consultoría, pues encontré un artículo que nos habla de precisamente de indicadores, de nuevos desarrollos y perspectivas sobre los indicadores de crisis financieras y de cómo puede el procesamiento de señales enriquecer los indicadores de crisis financieras existentes. De aquí me llama la atención inicialmente es de cómo se puede transformar algo que ya está, cómo se puede transformar un indicador o cómo puedo yo basarme en un indicador para transformar otro. En el artículo entonces nos hablan que la identificación y la medición de las crisis financieras ha evolucionado desde enfoques históricos hasta modelos matemáticos complejos. En el artículo entonces se habla de tres áreas iniciales y un punto final que se dio el año pasado que ya se llama cliocrisis. Entonces vamos a iniciar desde cada uno de los puntos para estos indicadores. Está la estrategia basada en expertos, pues esta estrategia basada en expertos utiliza umbrales de estadísticas de variables domésticas, iniciando entonces por Hitchgreen y Bordeaux en 2002. Ellos entonces hablaban de tipologías bancarias, cambiarias y gemelas, en la que la bancaria pues está relacionada a todo lo que son fallas bancarias, pánicos y reestructuraciones. La cambiaria está asociada a todo lo que son los tipos de cambio y casos de rescates internacionales, y las gemelas pues cuando se dan las dos. El índice de presión del mercado cambiario, pues aquí hablamos de todo lo que son el cambio en los porcentajes de, de tipos de cambio y también pues el cambio en los porcentajes de las reservas. Y también pues hablamos de la medición de pérdida del producto y aquí hablamos pues básicamente de pérdida de la producción. Nos dice que el crecimiento del PIB y el promedio de los 5 años anteriores a la crisis se comparan para determinar la severidad de la crisis en diferentes periodos de tiempo. Aquí pasamos entonces a Reijard y Rogoff en 2009. Ellos entonces nos hablan de identificar rasgos comunes, ¿cierto? Datos históricos que se toman en 70 países como para identificar patrones. Luego también nos hablan ellos acerca del umbral de la deuda versus PIB del 90%. Este consiste pues básicamente en que cuando el umbral de la deuda supera el 90%, el crecimiento económico de un país cae drásticamente. Y asimismo, la medición de picos a valles en las variables domésticas. Variables domésticas como las tasas de interés, el valor de las materias primas, los precios de la vivienda. Entonces se establecen promedios y de ahí entonces se puede medir cuándo está en un pico, cuándo está en un valle, estas variables. Y luego entonces están Leven y Valencia en los años 2012 y 2020. Ellos entonces nos hablan de bases de datos de crisis sistémicas y los criterios de estrés bancario y las medidas de política. Importante entonces, pues que estos es un refinamiento de los dos anteriores porque este se enfoca más en las crisis bancarias sistémicas a nivel global. Para el otro punto es el análisis de datos textuales. En los análisis de datos textuales, como su nombre lo indica, pues es basado en información que está. Nos habla el artículo de Romer y Romer en 2017. Para acá entonces utilizan unas fuentes narrativas como la OCDE, que sería la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a través de palabras claves. También entonces se habla de la escala de angustia financiera, que está de 0 a 15, tienen varios subgrupos de a 3 variables por cada subgrupo, y está el análisis de respuesta al impulso del PIB, que nos habla entonces de que tras de un aumento del malestar financiero, el PIB
declina significativamente y que sus efectos pues son persistentes. También entonces hablamos de Chen y otros en el 2023, cuando ya hace extensiva esta parte de Romer y Romer, quien ya lo hace extensivo a todo lo que es el Machine Learning, que sería pues el aprendizaje automático. También entonces se habla del uso del SVM, el Support Vector Machine, y las redes neuronales, que aquí lo que se trata es de tener un algoritmo de aprendizaje supervisado para la clasificación, y las redes neuronales pues que nos habla de todo lo que sea de enseñarle a la IA a comportarse como un ser humano. De aquí entonces también hablamos de la identificación de fases de acumulación de vulnerabilidad, y es que se pueda realizar pues un estudio previo de vulnerabilidades, no esperar hasta que haya un estallido para poder hacer un estudio o tener un indicador. Y pues ya para las estrategias basadas en modelos, aquí hablamos entonces de modelos ya establecidos como tal. En este entonces estaría el tema de los indicadores de alerta temprana. Con este indicador o con este modelo, pues lo que se busca es optimización de falsos positivos y negativos, que fueron Kaminsky y Reinhardt en el 99 quienes empezaron a hablar de esto. En este modelo, pues lo que se busca es minimizar falsas alarmas. También están los modelos de cambio de régimen o los MSM, que son pues básicamente modelos de conmutación Markov, y lo que buscan son cambios estructurales en el comportamiento de las variables financieras. Aquí entonces nos habla Duprey en el 2017 de comovimientos de mercado, que busca es efectivamente capturar esos movimientos entre los diferentes segmentos del mercado, como lo son bonos, acciones y divisas. Y pues de esa manera también capturar fechas de regímenes deteriorados, de pronto de algún régimen que ya no funcione, pues que se pueda tener esa fecha para poderlo cambiar, modificar. Y los métodos estadísticos y de visualización, pues estos métodos iniciaron con Danielson en el 2018, que nos habla de los regímenes de volatilidad. Aquí entonces se usan filtros flexibles, se usa el filtro de Prescott, para identificar estados de volatilidad, permitiendo que se puedan ajustar en el tiempo. Y Forbes y Rigon en el 2002 nos hablan entonces de heterocedasticidad. Aquí entonces ellos lo que hacen es utilizar métodos estadísticos para analizar el comportamiento de los mercados bursátiles. Y pues finalmente llegamos a Clio Crisis, que es el procesamiento de señales. Este es el más reciente, de Bastidon y otros, ya en el 2025. Pues como les dije inicialmente, lo que busca es permitir identificar con precisión la cronología y la tipología de las crisis globales. ¿Sí? Se introducen entonces procesamientos de señales para detectar cambios en los datos multivariados. Entonces, cuando hablamos de datos multivariados, pues estamos hablando de varias condiciones que pueden hacer que varíen ciertas variables, ¿cierto? Aquí, en el enfoque de cliometría y su complejidad, pues es básicamente que junta la econometría junto con la estadística y un poco de historia de economía. A eso se le llama cliometría, ¿cierto? Y la complejidad, pues, que está en reunir estas tres. Y la detección de rupturas en estructuras de correlación, pues es de cómo cambian las interconexiones entre los mercados globales en periodos de crisis, ¿cierto? Como algo que pasa en un mercado me afecta a otro, de esas correlaciones que tienen. Y nace pues una nueva tipología que ellos llaman ideal típica. En esta tipología pues se busca es transformar la identificación de crisis de una revisión histórica de eventos domésticos en una caracterización matemática de integración financiera mundial. Se busca entonces automatizar para la supervisión de mercados mundiales.
Entonces, finalmente con todo esto lo que podemos concluir es que es muy necesario pues tener toda una base, caminar sobre los pasos que ya dieron inicialmente algunas personas, haciendo sus investigaciones previas y poderlos mejorar, ¿sí? No estar inventando, realmente no se está inventando, se está mejorando un indicador que ya se tenía y que pues nos puede prestar un beneficio alto. Muchas gracias.